trastecitos y tenía muchos, colección. Imagínense que mi mamá me guardó el juego de té con el que más jugaba yo y me lo traje, ahí lo tengo, todavía recuerdo y le digo, miren, pues con esto yo jugué mi inocencia, todo eso es bonito recordar, ¿no? Cuando a veces recordamos los juegos que tú hacías cuando eras niña, pues en aquella ocasión yo hice una travesura con aquellos trastecitos de barro. Venía una ollita larga y entonces mi mamá hacía tortillas, ella siempre torteaba, años atrás ella torteaba y dejaba el comal siempre así pues con brasas pequeñas. Y la cosa es que yo dije, ahorita yo también quiero aprender a cocinar. Y recuerdo que junté lo más que pude de leñita así que estaba prendida, le puse leche y puse mi ollita de barro. Y resulta que sí empezó a hervir la leche y se empezó a subir y subir. Entonces, cuando iba subiendo la leche, dije, más vale que la saque porque si mi mamá huele a leche quemada me va a regañar. Y agarré la ollita hirviendo, imagínense niña, hirviendo aquella olla. Iba yo corriendo y ya no aguantaba lo caliente, ya se había como una bajadita para el patio donde teníamos ya todas nuestras muñecas allá jugando. Y no aguanté la ollita de barro. Y me caí de pura panza. ¿Qué es lo que pasó? Se me quebró mi ollita, se me tiró la leche, me quemé y me raspé una raspada así de grande aquí en el hueso de la cadera. Y como yo estaba bien flaca, pues me dolió, pero calladita, yo no decía nada decía, porque capaz de que si sabía mi mamá que yo estaba jugando con lumbre, pues me iba a pegar, me iba a dar, decía ella, les voy a dar unas nalgadas por sus travesuras. Casi nunca nos pegó, pero bueno, la cosa es de que en la noche, cuando yo ya me iba a acostar, cuando me iba a poner mi pijama, sentía yo algo pegado y me di cuenta que mi ropa se había pegado a la sangre, y cuando me quité se despegó y pues más sangre me empezó a salir. La cosa es de que hasta la fecha tengo esa cicatriz y cada vez que me acuerdo de esa cicatriz, la veo, me acuerdo de mis travesuras. ¿Alguien de ustedes tiene alguna cicatriz por andar de travieso o de traviesa? Sí. A ver si nomás no era la única, levante la mano. Todos tenemos alguna cicatriz de travesura. Y cuando se ve esa cicatriz, ¿se acuerdan de aquella travesura? Pero qué bonitas travesuras, ¿no? Que la niñez, la infancia ya no va a volver. Espiritualmente sí vuelve. Porque deseas, recuerdas cuando te sentías sin ningún problema, sin ninguna tentación, sin ninguna deuda, ¿verdad? Porque ahorita las deudas son las que nos pasan, el estrés que no se nos va. La sanación, fíjense que es precisamente eso. El Señor nos ayuda a ver la marca del dolor, pero la cicatriz va a quedarte ahí de recuerdo lo que viviste, pero ya no te va a doler. Cuando yo veo la cicatriz ya no me duele, pero sí me acuerdo lo que hice, ¿sí? Entonces, es parte de la sanación que nosotros como hijos de Dios nos permite el Señor recordar lo que hemos vivido, pero ya sin dolor. Y ahora yo lo puedo compartir y se lo platico a mis hijos, y mis hijos dicen, ay mami, también eras traviesa. Pues también fui niña, claro que hice travesuras. Y entonces, hermanos, entrando ahorita ya en lo que es la sanación, se va a joder, con que no se caiga. Muy pesado su libro. Hasta ahí llegó. Vamos a ver aquí en la palabra del Señor, para los que trajeron su Biblia y me quieran seguir acompañando. Vamos a ver las sanaciones que el Señor hacía a través de los evangelios. Y en uno de las sanaciones que
Lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. Si me quieren ir siguiendo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor en esta sanación del paralítico de la piscina de Betesda. Dice la palabra del Señor: después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene estas 5 pórticos, y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía, después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido, y cuando se enteró de mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Pero aquel día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado: hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla puesta. Él les contestó: el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron: ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Palabra del Señor. Que está poquito larga, pero era necesario que la compartiéramos toda para poder comprender los pasos de esta sanación que el Señor hizo con este paralítico de Betesda. A veces cuando nosotros pensamos en los paralíticos, en las personas que vemos lisiadas, en las personas discapacitadas, en las personas que vemos en silla de ruedas. Yo ahorita en este caso tengo a mi mamá, a los que lo han escuchado, mi mamá tiene 88 años, está postrada en una cama, tiene llagas en su espalda, pero lo que ella dice: hija, no me duele nada. Toda su vida pasó con dolor, se le fracturaron todas sus vértebras, sus discos. Los doctores, la medicina dice: señora, médicamente usted está paralítica, pero ella caminaba. Apenas tiene como 6 meses que ya no pudo caminar y solamente está acostada. Toda su vida pasó con dolor. Ahora que está postrada no tiene dolor. La cosa es de que en este caso el Señor, este paralítico, dice la palabra de Dios, que ¿cuántos años tenía postrado en una camilla? 38 años. 38 años, hermanos, esto es grande. Me imagino que este hombre ya tenía más de 38 años de edad.
está hablando de su enfermedad física, lo que lo tenía paralizado. Y muchas veces a nosotros decimos: Señor, pero ya tengo 2, 3 años, Señor, con este dolor y no se me quita, Señor. Imagínate este hombre, 38 años paralizado, siempre en una camilla. Yo de ver ahora la experiencia que hemos tenido con mi mamá, cómo hay que moverla, cómo tenemos que asearla, de la manera como un cuerpo que inmóvil se empieza a llagar por la falta de movimiento, de que está solamente en una sola posición. Hermanos, es bien doloroso ver a tus padres de esta manera. Ahora, yo me imagino este hombre, lo llevaba, dice que había una multitud de enfermos, de todos, y menciona cada enfermedad. Dice que había paralíticos, tullidos, cojos, ciegos. Le tocó la suerte al paralítico. Yo no sé, ahora, hermano, no la suerte, le tocó la bendición, porque dice que la suerte no existe, existe la voluntad de Dios, ¿verdad? Le tocó en ese día ser bendecido por el Señor. Ser bendecido. Esa persona que había estado paralítica por 38 años, imagínense qué bendición más hermosa, que un día el Señor se iba a encontrar con él, y gracias a esa enfermedad de estar paralizado tuvo que el Señor sanarlo. Y a veces la enfermedad, el problema, la situación que nosotros tenemos, es ahí donde el Señor quiere manifestarse, es ahí donde el Señor quiere darnos la mano para levantarnos de ese parálisis espiritual, de esa parálisis emocional. Todo esto es un plan maravilloso de Dios. Dios sabía en toda la eternidad que ese hombre, él mismo lo iba a levantar para sanarle. Y qué hermoso, hermano, saber que el Señor, fíjese lo hermoso de esto, dice que había una alberca, una piscina. Pues nosotros lo entendemos. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Piscina o alberca? ¿Las dos cosas? Bueno, ahorita sí hay muchas, ¿verdad? Por todos lados, ¿cómo nos llovió? La cosa es de que en esta piscina dice que había varias puertas y había, imagino, así como un lugar de arcos donde estaba ese lugar lleno de agua. Y una vez, dice, solamente una vez por año llegaba el ángel a mover el agua, y el primero que se metía era el que quedaba sano. Y a veces nosotros decíamos: wow, el Señor. En Isaías, en el profeta Isaías dice que llegó el año de la gracia del Señor. Y el Señor, ¿a qué vino? Precisamente lo que dice aquí en este evangelio. Vino cuando los discípulos de Juan fueron a hablar con Jesús. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Y cuáles fueron las señales que Jesús les manda a decir a los discípulos de Juan? Vayan y díganle a Juan estaba preso. Vayan y díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven y los sordos escuchan. Esas son las señales de que el Mesías estaba ya aquí entre nosotros. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Se cumple la palabra del Señor, ¿sí? Los paralíticos andan, los ciegos empiezan a ver. Nosotros, cuando nos acercamos y tenemos un encuentro con Cristo, se nos quita la parálisis del miedo, del coraje, del odio, del rencor. Nos regresa la vista, esa ceguera que a veces por el pecado, por la necedad, por la tristeza, por los traumas, nos ciegan. Y así sucedía también, pero físicamente, con las personas que el Señor sanaba en este día. Yo me imagino, si usted y yo nos imaginamos ese momento de la sanación de este hombre, dice que había muchos, pero ¿por qué le tocó a él? Jesús sintió algo especial, dice, sintió compasión de saber todos los años que llevaba ahí postrado en esa camilla, 38 años. Este paralítico no le pidió. ¿Quién se acercó al paralítico? Jesús, porque escuchó todo el tiempo que estaba enfermo, postrado en esa camilla. Él sintió compasión y fue y le dice: ¿quieres que te sane? ¿Usted se imagina en esas palabras, ese deseo de Dios mismo preguntarle a un paralítico, a un poseso, a uno que tiene tristeza:
¿Quieres que te sane? Él tiene el poder para hacerlo, mi hermano. Y así a nosotros también nos hace la misma pregunta, porque Dios es un Padre misericordioso para todos. Si lo hizo desde el Antiguo Testamento, que el Señor sanaba y se manifestaba en prodigios con los discípulos y con todos los que Él sanaba. Y no solamente esto, hermanos, cuando el Señor envió de 2 en 2 a los discípulos a predicar, les dijo: vayan, anuncien la buena noticia, digan que el reino de los cielos ha llegado a ustedes y curen a los enfermos. Fue un mandato que el Señor les hizo a sus discípulos: cúrenlos, sánenlos. Y la palabra del Señor dice que los discípulos del Señor ungían con aceite a los enfermos y los enfermos quedaban sanos y expulsaban toda clase de demonios de ellos. Estas son las sanaciones y estas son las señales que acompañarán a todo el que crea en Jesucristo el Señor. Nosotros hemos sido testigos de sanaciones, lo hemos sido, hermano. Hemos sido testigos, quizás físicas, espirituales, que a veces son las que más nos molestan, son las que más nos paralizan, porque nos impiden la alegría, nos impiden tener un matrimonio sano, una familia con la que tú disfrutes tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Esas son las parálisis más feas que podamos nosotros tener. La parálisis de la infelicidad, la parálisis que no nos deja realmente ser hijos e hijas de Dios, vivir como lo que somos, como hijos, como criaturas de Dios, a su imagen y semejanza. Pero una de las cosas, hermano, fíjese, a diferencia de cuando el Señor sana, sabemos y hemos escuchado, porque no podemos así mencionar leer todos los evangelios solamente para mencionarlos. Cuando el Señor sana, recuerdan al ciego que el Señor sanó, la materia que Él usó. ¿Recuerdan qué usó cuando sanó a aquel ciego? A uno de tantos. Fueron varios ciegos que sanó. Usó lodo y saliva. Imagínense por qué. Porque había sanaciones en las que la persona tiene que ponerle a su parte. Este hombre, el Señor, escupe en el suelo, tira su santa saliva ahí en el lodito y le pone una plastra de lodo en los ojos y empieza, dice: ahora lávate. Dice: ¿y ahora qué ves? Veo como árboles y veo como así, veo como asá. ¿Y quién le dijo cómo eran los árboles? Él ya sabía cómo, se imaginaba y se veo como árboles, pero ¿quién le dijo que esos eran árboles si él no sabía ver? Ya la sanación estaba haciendo completamente el entendimiento y el intelecto. Así es como viene el Señor. A otro lo sanó, al ciego Bartimeo, simplemente cuando lo llama. ¿Se acuerdan cuando el ciego Bartimeo, que el Señor va pasando, y el ciego Bartimeo, cuando escucha que es Jesús, le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí? Un ciego que estaba ahí en el camino, que nadie le hacía caso. Y dice la palabra del Señor que entre más gritaba él, lo querían callar, pero entre más lo callaban, él gritaba más. ¿No te sucede a ti lo mismo? Entre más te dicen: no creas en eso, no vayas a misa, no vayas al grupo de oración, esos están locos, que no te das cuenta acá cómo ha quedado sin pelo pobre Jorge, o no te das cuenta esto. Entonces, entre más te atacan, tú debes de ir más, así como el ciego Bartimeo. Entre más le decían que no se aferraba más, porque sabía, él iba a llamar la atención de Jesús. Jorgito, usted me entiende, ¿verdad? Porque a veces, hermano, cuando el Señor te da una coordinación, de veras, que se cae el pelo. ¿No es cierto, Juanito? De repente sientes: ay, Señor, la comunidad, ay, Señor, y ay, Señor. Bueno, era un comercial nomás para que se rieran, porque ya ves que se estaba cumpliendo. Cuando este ciego Bartimeo gritaba más, llamó la atención del maestro. Y fíjese lo hermoso: cuando este ciego le gritaba al Señor: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí,
era una manera, Jesús, hijo de David, de esta manera iba a ser llamado el Mesías, porque sabían que el Mesías iba a venir del tronco de David. Por eso es que este ciego dice, no es que él es el Mesías. Tenía la seguridad. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que Jesús se detuvo. Fíjese, otro acto de compasión del Señor a la sanación. Jesús se detuvo al escuchar los gritos del ciego. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, en nuestra vida hemos hecho lo mismo? Venimos al sagrario, al santísimo, a pedirle, a gritarle, a suplicarle, y Jesús se ha detenido. Jesús ha escuchado tus oraciones, tus súplicas. Hemos llamado la atención de Dios. Y si no me crees, voltea a ver al hermano que tienes a tu lado y dile, mira, estás aquí, esa es una señal. Llamaste la atención de Dios, llamaste la atención de Dios, por eso estás aquí. Y a este ciego Bartimeo hermoso, lo más hermoso, hermano, es que también a nosotros nos puede suceder, y nos ha sucedido de repente sin darnos cuenta. Cuando el Señor le dice a los discípulos, ya no le hagas caso, no, ahora llámenlo, dice el Señor. Cuando el Señor dice, hagan esto, es que se va a hacer, es que ya no ores, tu familia no va a cambiar. ¿Has escuchado esto? Es que cuando vienen las luchas y los pensamientos, es que mi esposo ya no va a dejar las drogas, es que sí va a cambiar, porque el Señor ya se detuvo, y Él le dijo, tráiganlo. A veces a los hermanos del grupo de oración están orando por él. Siga orando, mi hermana, usted no pierda la fe. Así los discípulos, que dice el Señor, tráiganlo. Lo llevaron desde el Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor, hermano? Que en ese momento el ciego Bartimeo dio de un solo salto, se paró. ¿Cuántas veces hemos sentido esa emoción de venir a los pies de Cristo? Ese salto, ese paso de fe, cuando a veces se te digan, hermano, ven y entrégala aquí al altar, a los pies del Señor, tus broncas, tus problemas, tus necesidades. Y ese brinco, ese salto en fe, es el que también tomó Bartimeo. Pero no solamente eso, fíjense que bueno, ahorita también nosotros traemos la suéter, allá dice que él traía un manto, allá en la cultura de ellos siempre traían un manto con el que se cubrían, ya fuera el sol o la lluvia o el frío, todo esto. Entonces era parte de su vestuario, y parte de su vestuario no podía ser quitado de ellos porque era parte de ellos. Y fíjese lo hermoso, cuando hay algo que te impide seguir al Señor, lo tienes que tirar. Dice que él tiró el manto para ir donde el Señor, y ahí es donde el Señor le sana. Y por eso nosotros, hermanos, mientras no tiremos el manto del pecado, del egoísmo, de todo eso que nos impide dar ese salto directo con el Señor, no vamos a recibir la sanación, porque también a nosotros se nos es invitado a ir. Sí, el Señor se detuvo, pero el ciego tuvo que ir. ¿Sí? En este hombre tuvo una bendición muy grande. No se podía mover. A diferencia del ciego Bartimeo, el ciego sí podía moverse, aunque a tientas, pero el que estaba paralítico no se podía. Por eso es que Jesús se acercó a él. Entre más necesidad tenga una persona de Dios, Dios se acerca más a aquella persona. Entre más necesidad tenga Dios, más misericordia. Fíjese, es un ejemplo de la misericordia de Dios. Yo sé que a veces los papás también hacen un buen trabajo de papás, y a veces nomás los pampers compraban, ¿verdad? Pero ¿a cuántos papás les tocó cambiar los pañales de sus hijos? Así, le dan un coscorrón al compadre, se está mintiendo, ¿eh? Sí le tocó cambiar pampers. Bueno, muy bien. Cuando un bebé, la misericordia de Dios, cuando un bebé está lleno de popó en el pañal, la mamá, por naturaleza, quiere ir rápido. Bueno, se espera un poquito para que acabe de hacer, ¿verdad? Porque si no, cada rato vas a ir a cambiar el pamper. Pero la cosa es de que tú sabes que tu bebé, cuando se hizo popó, si no lo cambias, ¿qué sucede? Primero va a llorar,
Después se va a rozar y después vas a tener más trabajo porque no vas a dormir. Bueno, eso es en la maternidad, ¿no? Por los problemas y todo, especialmente cuando eres primeriza y tu primer bebé. La misericordia de Dios, hermano, es algo parecido. Cuando Dios ve un alma llena de pecado, Dios siente una necesidad, una atracción más grande que el que no la tiene. Es como si tú tienes un niño, aquel bebé tiene 2 niños, uno está sucio y el otro está limpio. ¿Por cuál tienes que ir a bañar primero? El que está sucio. Así es Dios con nosotros. Su misericordia es parecida al de una madre, que aunque ese bebé esté sucio, lleno de popó, a la mamá no le importa. Aunque te llene las manos, hasta la popó huele bonito de los hijos, ¿no es cierto? Más cuando están chiquitos. Dígame si no. ¿No te da asco cambiar a tu propio bebé? ¿O sí, mujeres? ¿Madres? ¿Les dio asco cambiar a su bebé? No nos da asco. ¿Por qué? Porque los amamos. Así Dios, así nuestro Padre Celestial, no le damos asco. Así estemos en el peor pecado que hayamos caído, Dios siente más atracción por aquella alma que está en aquella necesidad. Por eso es que el Señor siente necesidad, esa atracción, esa compasión de aquel hombre que estaba tendido. Imagínense, 38 años, esos pies no se habían movido. Pero ¿qué sucede después de esa sanación? Viene la crítica. Primero, dice que los fariseos regañan primero ¿a quién? Al paralítico que había estado todo el tiempo ahí. En vez de alegrarse, que le dicen, le están llamando la atención, no te es lícito cargar tu camilla el día sábado. Bueno, sus leyes, sus costumbres eran todavía hasta la fecha. Ellos son muy así, te respetan y llevan al pie de la letra todas sus tradiciones. Pero Jesús sabe que el día sábado, dice que el Señor es dueño del sábado, no el sábado del Señor. Entonces, imagínense, a este hombre, cuando lo vieron, con coraje, pues ¿qué haces tú con esa camilla ahí? ¿Qué traía? Si antes ni poder caminar podía, y ahora trae en sus manos la camilla que lo había tenido paralizado por 38 años. ¿No te ha sucedido a ti algo parecido? Bueno, ¿y a este qué le picó? Te hacen enojar en el trabajo y ya no te enojas. Ahora traes la alegría en tus manos, ya no se la rayan, ya no se la dicen doble. Ahora que el Señor te bendiga, mi hermano. Bueno, ¿y a ti qué te pasó? Empiezan las críticas, empiezan a veces los malos entendidos. Pero lo hermoso de esto es de que Jesús y el paralítico se vuelvan a encontrar. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde tienen ese segundo encuentro? En el templo. El primer encuentro fue en la necesidad, donde estaba ya, donde nadie, dice que nadie se atrevía, nadie. A veces tus mejores amigos te van a dejar, si de veras son amigos, van a estar contigo en la necesidad, en una enfermedad. Los buenos amigos, los verdaderos amigos, ahí están en la necesidad. Los que se dicen amigos solamente de boca, no están contigo cuando más lo necesitas, ¿sí? Con lo que pasaba, los que estaban ahí cerca de él, no, pues ¿cómo lo iban a meter a la piscina si otro ya se había metido? Entonces así también nosotros, hermanos, al ver la necesidad de los demás, tenemos que ser igual que el Señor, ayudar a meterlo de alguna manera, tráigaselo, usted siga orando por el que necesita oración, porque Dios no va a olvidar al que tiene necesidad. El Señor sana a uno que estaba con la mano encogida, ¿se acuerdan? El de la mano que no, también estaba el Señor predicando en la sinagoga y estaba un hombre de la mano tuchida. Y el Señor, nuevamente, el día sábado, le dice al de la mano tuchida, ven, párate aquí a medias. Yo me imagino el Señor, esos momentos de sanación, ¿no? De explicar aquella palabra de Dios que el Señor lo inspiraba, a hablar de su Padre, de la misericordia de Dios, y llamaba a los enfermos, ven, párate aquí, estira tu mano. Yo me imagino que el hombre con miedo, ¿no? Pero se le desentumió la mano seca y estira su mano seca. Cuando el Señor, las maneras en que el Señor hacía las sanaciones,
era para que vieran la misericordia de Dios, pero fíjense, por más que veían, no podían comprender, no podían comprender que la misericordia de Dios se manifestaba en el que estaba en necesidad. En una ocasión estábamos en Coahuila y nunca nos había tocado ver un milagro de sanación física de esta manera, hermanos. Estaba ese lugar lleno, había muchas personas mayores con bastones, y esta noche el Señor hizo sanaciones. Yo me imagino, hermano, que eran como aquellas fiestas de las primeras comunidades de las que hablan los discípulos del Señor. Vimos ancianos, vimos personas que entraban con walkers, con sus andaderas, con bastones. En los momentos de sanación, hermano, tiraban el bastón y pasaban alabando al Señor. Personas enfermas, eran unas sanaciones que nunca habíamos sido testigos de estas maravillas. En aquella noche estaba una jovencita sordomuda. Cuando empezamos a orar por ella, el Señor empieza a darle la sanación física. Esta noche el Señor le dejó oír y le dejó hablar. Fue la cosa más maravillosa que nosotros hemos visto, hermanos. Ver una sanación así, su mamá lloraba, todo el lugar lloraba, glorificaba a Dios por aquel milagro que estábamos siendo todos testigos. Esta niña, cuando empezábamos a orar, me acuerdo que teníamos varias personas, así como en los grupos de oración, unos 5, y pasaban filas por filas para orar por ella. Y cuando estábamos con esta niña, el Señor me inspira y me dice que le diga: di, Jesús es mi Señor. Usted sabe, una muda y una sordomuda ni me iba a oír, pero ellos leen la boca, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo: di, Jesús es mi Señor, y al principio de las primeras veces, pues no hablaba, no me entendí, no se le entendía nada. Entre más empezamos a orar y orar, fue cosa de minutos. Empezamos siguiendo orando y orando por ella. El Señor nos tocaron los labios, sus oídos. En ese momento ella empieza a decir Jesús en un micrófono. Yo le pongo el micrófono y ella empieza a decir Jesús. Y Jesús, sus primeras palabras de esa sordomuda fueron decir Jesús, Jesús. A la tercera vez ella ya estaba diciendo Jesús es mi Señor. En palabras sanas.